A veces creo que puedo darle la espalda a la soledad, hacer de cuenta que no la extraño. Pero eso no es posible. Soy una gata y extraño a Mara, mi dueña. Siento que pasa una eternidad hasta que vuelvo a verla al regresar de su trabajo. Pero esta historia recién comienza y cuenta cómo suelen ser mis días mientras la espero. No puedo decir que me dejan sola en casa. También está él, su novio. Tenemos buena relación, pero cada uno se ocupa de sus asuntos. Y ahí es donde encuentro la verdadera soledad. Recordando paso a paso cómo empecé el día e imaginando cómo seguirá. Comienza a amanecer. El sol que entra por la ventana es muy molesto y empieza a despertarme. Pero antes de dejar la cama, un poco de fiaca. Pero basta, no queda otra, hay que arrancar. Nada mejor que un buen baño matutino para despabilarse. Desayuno algo light. Me tomo unos minutos para analizar la composición de las moléculas del agua antes de tomarla. Así me aseguro de que sea fresca. No, la ecología no es algo que me importe demasiado. Desordeno un poco mis cosas y estoy lista para despertar a mi dueña y compartir con ella ese momento. Mi momento. Hasta que lamentablemente llega ese maldito instante en el que ella se tiene que ir a trabajar y yo tengo que buscar alguna distracción para que el día pase más rápido. Y tengo que aclarar que no me entretengo con cualquier tontería. Por eso me gusta observar desde mi balcón, ver cómo la ciudad despierta frente a mí. Mirar un poco más que con los ojos, tomarme aunque sea unos minutos para imaginarme qué les pasa por dentro a cada uno de ellos. Quizás parezca ridículo, no es más que un tonto juego para un gato aburrido. Todos caminan apresurados hacia sus respectivos trabajos. Chicas salen al trote, intentando una vida más sana, o solo con intenciones de endurecer sus glúteos. Miren esa canasta. No sé si quisiera conocer a la mascota que dormirá en ella. Señores que preferiría evitar, como ese veterinario. Personas que putean por dentro. Pueden encontrar gente que sufre el calor, gente que sufre de calvicie y gente que realmente sufre. Allí se ven por todas partes monstruos del cemento que alojan aún más gente. Están los desordenados. ¡Qué crueldad! Un manjar como ese encerrado en una jaula. Gente con extrañas mascotas y gente con espíritu creativo. Hay personas que se dan pequeños gustos y otras que se toman las cosas con mucha calma. Pero no solo me llaman la atención la gente, siempre descubro cosas increíbles e inexplicables. Miren, ¿quién diría que la basura podía bailar con el viento? También soy consciente de los peligros de la calle. Cientos de perros deambulan por ahí, verdaderas bestias hambrientas que no conocen la palabra piedad, uno más imponente que el otro, pues salvando excepciones, obvio. Miren, ¿lo ven? Es mi amor platónico. Siempre se asoma unos segundos y luego se aleja de la ventana. No debe saber ni que existo. ¿Qué es ese aroma tan delicioso? Parece pescado y viene de la cocina. A ver qué onda, si ligo algo. Nada, che, siempre lo mismo. Estas hojas ya no tienen gusto a nada. Pucha, y esta cola, pero ¿cómo la pongo? No puede ser, ¿por qué hacen ventanas tan incómodas? Pajarito, vení a la ramita, vení. Encima con este tejido no puedo hacer nada. ¿Qué hora será? Va a empezar la película y no me la pienso perder. Chatrán y sus aventuras, ya la vi 25 veces y siempre termina igual. Uy, y estos documentales me abren el apetito. Mejor apago. Cada hora que pasa se hace más solitaria.
refugio en las drogas y el alcohol no siempre es la mejor elección en momentos de soledad. Son duras las consecuencias y lleva un tiempo recuperarse. Estúpidos compañeros de paño y peluche son la única alternativa que me queda cuando me siento sola. O buscar compañía en el perfume de la ropa para recordar a mis dueños. ¿Cómo desearía que llueva? Esas tardes donde refresca después de la tormenta, bebiendo agua pura y natural, agua de lluvia. Pero son las 4 de la tarde y el calor ya es agobiante, mejor dicho, insoportable. Si por lo menos fuera viernes y ya llegara el fin de semana, no me estaría quejando. Por lo general, los sábados a media tarde, la casa se transforma en una especie de instituto de belleza. Pero tanto peinado tiene sus consecuencias, pelos sueltos por todos lados. Y para esto mi dueña encontró una solución muy eficaz, relajante y que da muchas cosquillas. Pero lo más divertido son las tardes de juegos. Esta es una especie de béisbol, con la pequeña diferencia de que en vez de bate y bola, usamos pata y muñeco. Todo sirve para entretenerse un rato. Cualquier objeto, solo depende de las ganas. Es por esto que para mí los fines de semana son sagrados. Es el momento en donde recibo más atención. Pero así es como termino. Nunca pensé que la alegría podía ser tan agotadora. Tanto juego me dio sed. ¿Se darán cuenta que no se me escapan los buenos modales? Y tanta agua que tomo me incita a hacer mis necesidades y algunas travesuras. ¿Se entiende a qué me refiero? Si no hago alguna travesura, me pongo un poco ansiosa. Las próximas imágenes muestran uno de mis típicos ataques de ansiedad. Me parece que me están viendo. Me hago la distraída. Qué buena madera la de esta mesa, ¿eh? Qué diseño que tiene. Totalmente innovador. Más sí, ¿qué me importa? Rasco todo lo que quiero. Ahí sí me están viendo, ¿eh? Mejor me rajo. Por eso siempre le agradezco a mi dueña la paciencia que me tiene. Y se lo comunico a mi manera. Tampoco voy a ocultar la buena relación que tengo con él. A veces caigo rendida a sus pies. Intensos momentos de relax. Podría pasarme horas recordando cada caricia. Solo está faltando confesar mi gran secreto. Cuando cae la noche me pongo un poco alerta. Supongo que ustedes no creerán en fantasmas y esas cosas. Bueno, porque yo sí. Algunas noches presiento cosas extrañas. A veces sé que son delirios míos, pero otras veces no. La vida de un gato no es una vida fácil. Voy a juntar energías para salir a ver el atardecer, el momento más lindo del día. Cuando veo el color rojizo en el cielo, eso significa que mi dueña pronto estará en casa. ¡China! No hay nada más lindo que oír su voz pronunciando mi nombre al llegar. No creo que les cueste entender mi felicidad en este momento. Todos esperamos algo del otro lado de la puerta y cuando eso llega, no hay palabras para describirlo.